أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Queridos hermanos, nos encontramos nuevamente conmemorando la tragedia de Karbala, recordando al Imam el-Hussein, y durante estas noches, al revivir la tragedia de Karbala, vamos a empezar a brotar lágrimas de nuestros ojos, pero vamos a hacer el intento también de reflexionar sobre este levantamiento huseiní que desde hace 1400 años recordamos, pero que tenemos que comenzar a ver más que como un suceso histórico, como una escuela y como una universidad en donde hay materias, en donde hay profesores, y esos profesores son el Imam el-Hussein, Abu al-Fazl Abbas, el Hur, Qasim, etcétera, etcétera. ¿Y por qué una escuela? Y especialmente, ¿por qué el Imam el-Hussein alayhi salam es una escuela y es una universidad para todos los creyentes del mundo? Porque, como nosotros sabemos, tanto el profeta como los ma'sumín, cuando hablaban, no era que ellos hablaban, sino que Dios mismo estaba hablando a través de ellos. Que no hablaban sino por la inspiración divina. Cada movimiento, cada levantamiento, cada cosa que ellos hacían, la hacían porque Dios estaba de acuerdo y porque era Dios el que manifestaba su voluntad a través de cada acto que realizaban tanto el profeta como los imames de Ahlul Bayt alayhimus salam. Por lo tanto, el movimiento del Imam el-Hussein, el levantamiento del Imam el-Hussein, el qiyam del Imam el-Hussein y el enfrentamiento del Imam el-Hussein contra la corrupción era el mismo levantamiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, que los enemigos del Imam el-Hussein, por supuesto, y nos queda muy claro, eran también enemigos de Allah. Pero que esa espada que desenvainó el Imam el-Hussein, también la estaba desenvainando Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta escuela? En primer lugar, el objetivo, el porqué. Mucha corrupción había, hubo y habrá en el mundo. Y en la época de los imames y en la época del profeta también había corrupción. Pero el levantamiento del Imam el-Hussein alayhi salam era inevitable. ¿Por qué? ¿Qué diferencia había con otro tipo de corrupciones? La diferencia era que aquellas personas que habían tomado el nombre de Amirul Mu'minin, que se hacían llamar príncipe de los creyentes, que eran dirigentes islámicos, Khalifatullah, la palabra Khalifa es muy pesada, representante del profeta, representantes de Dios, habían caído, como cayó Yazid, en una corrupción manifiesta. Y esa es la gran diferencia. Corrupción, puede haber corrupción, y no la aceptamos. Y el Imam el-Hussein, tanto como el profeta y el resto de los a'imma y el resto de los profetas, siempre estaban mostrando un camino, el camino recto, Sirat al-Mustaqim.
Y todo lo que no entra dentro del camino recto es el camino de la falsedad. Tenemos un solo camino del haq y muchos caminos, ideologías y pensamientos que están por fuera del Sirat al-Mustaqim. No obstante, el imam el-Hussein levantó la espada. ¿Por qué? Justamente porque en este caso la falsedad, la corrupción venía desde el seno del Islam, se disfrazaba de Islam. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es que cuando los gobernantes islámicos, los dirigentes islámicos, los líderes islámicos abiertamente hacen la corrupción, la gente después ya no dice que fulán califa o jalifa es corrupto. Dicen el Islam es corrupto. Na'udzu billah. Lo mismo nos pasa en esta época. Si nosotros, por ejemplo, vemos un dirigente islámico o un sheikh corrupto y eso se nos hace costumbre, ya después no decimos el sheikh es corrupto. Decimos, ¿para qué quiero seguir con el Islam? ¿O para qué quiero practicar el Islam? El imam el-Hussein alayhi salam se levantó para evitar eso en el pensamiento de la gente. Por eso, si bien había corrupción, por ejemplo, económica, como nos pasa a veces en nuestras épocas, cuando la gente generalmente ve la corrupción en algún gobierno, va a ver la corrupción cuando empiezan con el tema económico, ¿sí? Malversación de fondos, todo esto. Existía en esa época también. Ya en la época del tercer califa empezaron los problemas del nepotismo y de la corrupción en cuanto a lo económico, a Baitul Mal, etcétera, etcétera. Pero el imam el-Hussein se levanta porque había otro tipo de corrupción más peligrosa. Y era la corrupción de la espiritualidad y de la ideología islámica. El Islam ya se estaba presentando de otra forma. La gente estaba perdiendo la religión y el contacto con Dios por ver a los dirigentes islámicos desviarse del camino recto. Y fíjense qué importante que es estar en el camino recto y estar en el camino del haq, de la verdad, que el imam el-Hussein no solamente dudó en desenvainar la espada, lo dio todo, hasta su propia vida, para que la gente retorne al camino recto y vuelva a creer en el Islam y en los líderes islámicos. ¿Qué nos deja como enseñanza eso? Que nosotros también debemos dejar nuestra vida para establecer la justicia y la verdad. Que nosotros mismos, cada uno de nosotros, todos tenemos responsabilidad en nuestros hogares, en los centros islámicos, entre la gente, los que somos religiosos, establecer la justicia. Primero, no encontrarnos en el camino de los que están errados, primero principalmente. Y segundo, establecer la justicia y darlo todo para sostener el verdadero Islam. ¿Por qué? Porque si el imam el-Hussein no se levantaba, la gente perdía la esperanza directamente en el Islam. Pensemos en esa época, pensemos en que había pasado poco tiempo desde el establecimiento del primer gobierno islámico, habían pasado 25 años desde el fallecimiento del profeta hasta que el imam Ali alayhi salam puede hacerse del califato. Luego viene la época, la primera época de los omeyas, y luego viene Yazid a hacer una corrupción ya abierta, sin ningún tipo de vergüenza. No fueron muchos años. Entonces había gente que había aceptado el Islam, habían pueblos enteros y tribus enteras que habían entrado al Islam, pero que veían en esos dirigentes islámicos nuevos la desesperanza, la corrupción. Entonces ya no quedaba otro camino. El gran problema que tenemos en el mundo islámico hoy es el mismo. Hoy estamos en la época de una nueva Jahilía, esperando al imam el Mahdi, inshallah, nuestra gran esperanza, si Dios quiere.
pero tenemos el mismo problema que había en la época del levantamiento del Imam al-Hussein. En persa dicen Sotune Panjom. Ahora voy a explicar qué es Sotune Panjom. La quinta fila quiere decir, o la quinta columna. En la guerra saben que hay columnas de soldados, ¿no? Los que van al frente, los que van al costado. ¿Y cuál es la quinta? El enemigo interno, el que se infiltra en el ejército contrario. Hoy también tenemos el mismo problema y ese es el problema por el cual se levantó el Imam al-Hussein. No por personas que desde afuera del Islam atacaban a los musulmanes, sino personajes que desde adentro del Islam decían que eran representantes del Islam y eran abiertamente corruptos y opresores. Entonces, los musulmanes del mundo cada año no solamente deben limitar sus lágrimas a llorar por un Hussein rodeado, asediado, sediento, sino deben llorar también por las heridas, no del cuerpo del Hussein, alayhi salam, sino por las heridas que los enemigos causaron y causan al Islam, y sobre todo el enemigo interno. Si el movimiento del Imam al-Hussein no nos deja esa enseñanza, entonces la verdad, entendimos, pero entendimos muy poco de lo que es el movimiento huseiní. Por eso es un movimiento vivo, porque la lucha es latente, la lucha es constante. La lucha de mantener viva nuestra religión, la lucha ideológica de todo lo que hay alrededor nuestro cuando nosotros somos, ¿qué? Musulmanes. El año pasado, me acuerdo, había dicho lo mismo. ¿Cuántas veces entre musulmanes estamos discutiendo por cuestiones políticas totalmente ajenas a lo que es el Islam nuestro, de base, de raíz, que es lo que realmente nos debería importar, que es nuestra forma de vida y que es realmente por lo que el Imam al-Hussein dio su sangre? No por otros movimientos, no por otras ideologías, no por otras cosas que son ajenas a nosotros. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos ver el movimiento del Imam al-Hussein como un movimiento que en menor escala nosotros podemos también realizar en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra familia, y trabajar día a día, porque es un trabajo de todos los días. Todos los días son Ashura y todas las tierras son Karbala. Eso también significa esto, que todos los días nosotros tenemos nuestro pequeño Karbala y nuestro pequeño combate. ¿Contra qué? Contra la falsedad. El camino de la verdad es muy difícil. Si vemos en la historia, todos los imames fueron martirizados. Es más visible el martirio del Imam al-Hussein por la forma, pero todos los imames fueron martirizados. ¿Por qué? Porque el enemigo no se queda quieto, porque no quiere que se establezca la verdad. Pero la lucha debe ser contra la falsedad, contra la corrupción, contra lo que no es el Islam. ¿Cómo podemos llevar esa lucha? En nuestra casa, enseñando el Islam a nuestros hijos, rezando en familia, leyendo el Corán, preocupándonos por que nuestros hijos también sepan la lectura del Corán. Que se críen en un ambiente islámico para que tengan un sentimiento de pertenencia. Porque cuando se tiene el sentimiento de pertenencia y viene el factor extraño, extranjero, ya la persona está en alerta. No, eso no es el Islam, eso me quiere desviar. Y entonces es más fuerte. Imam al-Hussein alayhi salam también tuvo compañeros que hicieron el mismo ejercicio y que fueron fuertes para poder luchar en el camino de Dios, y estamos hablando de la lucha del pensamiento, sobre todo. Muy bien, no lo quiero hacer muy largo esta noche, inshallah. Cada noche que me toque hablar a mí vamos a hablar de estos temas, de esta escuela, de estas enseñanzas que dejó el movimiento del Imam al-Hussein y la lucha del Imam al-Hussein en Karbala. Fíjense cómo un suceso que duró poco tiempo, no son 10 días, es el día de Ashura, es el día 10, desde la mañana, podemos ir desde la noche anterior hasta
el mediodía y cómo hasta el día de hoy nos puede dejar un montón de enseñanzas. Las causas, los efectos y lo que debe causar en nosotros. Hoy quise hacer esta introducción porque tiene que quedar en claro una cosa. El camino del imam el-Hussein, el camino del profeta, el camino de los imames es el camino recto. Si nosotros nos desviamos de ese camino, ya no estamos en el camino recto. No hay medias tintas ahí. O estás en el camino del haq o estás en el camino de la falsedad. El día del Gadir, Dios a través del profeta dijo, con el wilaya tenemos la religión completa. Ya está. Hoy completé la religión. Si no se hubiesen desviado del camino recto, si no hubiesen rechazado el camino recto y si hubiesen cruzado la vereda enfrente a algunos musulmanes, no hubiésemos tenido el suceso de Ashura. No estaríamos llorando por el imam el-Hussein. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que si no obedecemos a la palabra de Dios, si no tomamos el movimiento Huseiní como un movimiento de Dios mismo, y si nosotros no vemos al enemigo del imam el-Hussein como el enemigo de Dios, y cuando hablo de enemigo no estoy hablando solo de Yazid, de aquel Yazid, sino a cada Yazid que hay en el mundo a lo largo de la historia, entonces seguramente vamos a fracasar en nuestra vida. El secreto del triunfo del Islam y del triunfo del imam el-Hussein y de que hoy sigamos hablando del imam el-Hussein es la sinceridad, haber elegido el camino del haq, de la verdad. Nosotros, como dije, lo podemos hacer en cada uno de nuestros actos, en nuestra vida, estableciendo ese Islam que defendió el imam el-Hussein en nuestra propia vida, en nuestro propio alrededor, en nuestra propia comunidad. Y siempre, con algo muy presente. Los imames, como el profeta, son un modelo. No lo veamos como algo tan alto e inalcanzable. A veces, Shaitán mismo nos engaña. No, el profeta era perfecto, yo no puedo ser como el profeta. Yo no puedo ser como el imam el-Hussein. Desde ya que es verdad. Pero ellos son los modelos a imitar, a seguir. Por lo tanto, lo que yo debo decir es yo tengo que parecerme lo más que pueda al imam Ali, a Fátima, alayha salam, o al profeta mismo. Si nosotros nos mantenemos en el camino recto, Dios va a facilitar la venida del imam el-Mahdi, ajallah ta'ala farajahu sharif, pronto inshallah. Pero depende ya no de Dios, sino de cada uno de nosotros y de todos los creyentes y las creyentes del mundo, inshallah. Inshallah, la próxima noche que me toque hablar, vamos a hablar un poquito del objetivo del levantamiento del imam el-Hussein y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.